en esto de la regulación de las emociones en estudiantes, en niños, también en adultos, tanto en lo clínico como también en lo que es el abordaje individual y también grupal, para que estas personas se sientan mucho mejor, porque para reestructurar este tipo de pensamientos, en el enfoque en el cual yo estoy es el cognitivo comportamental, en el cual da énfasis a este tipo de técnica en lo que es el abordaje de mindfulness que se va a ir trabajando. ¿Ya? Entonces, ese es el ámbito en el cual yo estoy abordando y es en el ámbito que les voy a también un poquito lo que es dar información, dar más énfasis y ir explicando paso a paso en el curso. Espero que les guste mucho. Es un gusto estar aquí impartiendo un clase también para ustedes y también conocer de ustedes, ¿no? Algunos conocimientos, algunas experiencias que hayan tenido, siempre va a ser bienvenida. Eso, licenciada. No sé si doy inicio ya. A ver, ya. A ver. Entonces, voy a compartir lo que es mi pantallita. Para esta clase, les voy a mencionar un poquito que es muy importante que vayamos participando, que si tienen alguna duda, que si tienen alguna experiencia, pueden compartirlo tranquilamente y vamos a ir aclarando lo que son estas dudas. También si es que ustedes cuentan con lo que es experiencias que ya han tenido mucho más antes, tanto sea en unidades educativas, en centros, tanto en consultoría. Entonces, siempre es bienvenido y fructífero tener todo tipo de comunicación y información de ambas partes. ¿Ya? ¿Se logra ver mi pantallita? No sé si podrían informarme, por favor. Sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya, listo. Bueno, pues como habíamos mencionado, vamos a tomar lo que es el tema mindfulness para regular las emociones. Ya me he presentado, mi nombre es licenciada Gloria Estefany Escobar Alegría. Vamos a tomar un poquito esta técnica, esta temática en la cual vamos a ver nosotros cómo podemos regular las emociones. Netamente a lo que va referido esto es emociones, para poder trabajar tanto en ámbitos escolares, en ámbitos sociales, familiares, también como en la consultoría, cuando nosotros tengamos algún tipo de terapia, cómo nosotros podemos trabajar para regular estas emociones, para poder trabajar estas emociones y que los pacientes se sientan bien o las personas mismas se sientan bien, se sientan plenos, se sientan más a gusto consigo mismo. Y son cosas que hoy en la actualidad afectan demasiado. ¿Qué está pasando con la adolescencia? ¿Qué está pasando con los niños que estamos diciendo que están en la era de cristal? No sé si la han escuchado. Entonces, para ver cómo nosotros podemos trabajar estas emociones en diferentes personas, vamos a ir abordándolo todo, todas estas características. Ya, vamos a continuar. Voy a dar lo que es la explicación de los temarios que vamos a ir dando, vamos a ir tomando. Por ejemplo, lo que es el módulo número 1, la inteligencia emocional. Vamos a tomar lo que es introducción, inteligencia emocional, fundamentos y orígenes de la inteligencia emocional, la naturaleza de la emoción, función de las emociones, la inteligencia emocional según Peter Salovey y John Mayer, las inteligencias múltiples según Howard Gardner, impacto e importancia de la inteligencia emocional, las 5 habilidades emocionales básicas del modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman y habilidades y características de las personas emocionalmente inteligentes. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos tomar lo que es el mindfulness, trabajar lo que es el mindfulness, ¿qué es lo que tenemos que saber como desde inicio? Las emociones, ¿qué es inteligencia emocional? Eso es lo que nosotros tenemos que dar un poquito de énfasis para nosotros poder trabajar cómodamente usando lo que es el mindfulness. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Después vamos a ir con lo que es el módulo número 2, que es comunicación y relaciones interpersonales, educación emocional,
comunicación humana, escucha activa, inteligencia emocional, nuevamente vamos a tomarla, clima laboral, equipos de trabajo, sugerencias para trabajar la salud emocional, reconocer sus propias emociones, autorregular tus emociones, reconocer las emociones de los demás, normas familiares, capacidades sociales. Después, en el módulo 3 ya vamos a tomar lo que es el mindfulness o atención plena. ¿Qué es el mindfulness? La autoconciencia, conciencia en otros, paz en el pasado, visión del futuro. Enfoque en el presente, balance de vida, dominio emocional, vivir con pasión y propósito, atención plena en 10 minutos y meditación. ¿Ya? ¿Por qué vamos a tomar como último el mindfulness o atención plena? Porque necesitamos primero saber qué es lo que complementa al mindfulness, qué viene dentro del mindfulness. ¿Ya? Necesitamos saber características que se complementan, que hace que esta técnica, lo que es el mindfulness, funcione adecuadamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber a través de esto, lo que es inteligencia emocional, lo que habíamos mencionado, la comunicación y relaciones interpersonales, que es en sí las partes que conforman de gran manera lo que es el mindfulness. ¿Ya? Y hace que también haya un buen trabajo y un buen resultado al momento de nosotros poder trabajar adecuadamente. ¿Ya? Y sacar resultados buenos, tanto para el paciente como para el psicólogo. Eso. Una vez lo que es, ya hemos mencionado un poco lo que vamos a tomar en cada módulo, vamos a dar lo que es que más que todo tratar un poquito de no activar, por favor, algunas recomendaciones, no tratar de que su micrófono, por favor, no esté activo, porque hay momentos en que también no se escuchan las preguntas, los comentarios, ¿ya? Si tienen alguna duda, pueden preguntarla. Si es que tienen experiencias o algo que contar, también pueden hacerlo tranquilamente, que vaya referido al tema, ¿ya? Ahora sí, vamos a dar continuidad. Lo que has mencionado, módulo número 1, inteligencia emocional. Vamos a ver un poquito qué es la inteligencia emocional, la introducción, ¿ya? De lo que vamos a hablar un poquito de lo general. La palabra mindfulness es también una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati en Pali, un idioma vernacular similar al sánscrito que se hablaba de la época en la que el Buda comenzó a enseñar hace 2500 años, ¿ya? Sati es la nominalización del verbo sarati, que significa rememorar o recordar, puesto que recordar es precisamente traer al presente. En su concepción última, sati o mindfulness es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos. Estar en el presente, es decir, constantemente estar volviendo al aquí y al ahora. Entonces, tenemos lo que es un poquito de aclaración de qué es el mindfulness y qué es lo que vamos a ir nosotros tomando como énfasis en los tres cursos que vamos a tener. ¿Qué vamos a dar más énfasis? ¿Qué es lo que más que todo para que vayamos teniendo una idea de qué se va a trabajar en estas tres clases? ¿Ya? Referido a lo que es el mindfulness. Trabajar lo que es el aquí y el ahora, pero también tener un presente, un pasado en el cual nosotros podamos recordarlo, pero sacar cosas positivas de esto. Y es el gran impacto que va dando lo que es el mindfulness a través de toda la trayectoria que ha tenido, ya de todo el avance que ha habido con este. Ya, eso. Ahora sí, lo que es la inteligencia emocional. Hasta hace algunos años, el coeficiente intelectual era considerado el rasgo más importante de una persona inteligente. Sin embargo, muchos estudiosos del tema de la inteligencia emocional se plantearon interrogantes. ¿Por qué tantos genios frustrados? ¿Ya? Aquí es donde vamos a participar también. ¿Por qué creen que hay tantos genios frustrados en la actualidad o en el presente o en la experiencia que hayan vivido ustedes? Vamos a participar. A ver, ¿quién quiere participar? Hola. Pueden hacer la manita. Dale, Carmen. Bienvenida. Yo pienso que, gracias. Yo pienso que por la mala gestión de sus emociones.
Ujú. Ya, Carmen, ¿tienes alguna experiencia, algo que hayas visto tú desde tu ámbito, desde tu contexto social? ¿Alguna experiencia que nos puedes contar? Muchas veces a las personas se las contrata por sus habilidades, por su conocimiento, pero también en un tiempo ya prudente se las despide por su mal carácter, por su mal talante, ¿no? Y he podido ver en algunas ocasiones. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Sí, es verdad. Siempre vemos todo tipo de situaciones. Viviana, puedes activar tu micrófono. Ya. Dale, Viviana, estás levantando tu manita. Ya, mientras Viviana no está activa. Eh, ¿Por qué creen que hay tantos genios frustrados? Ya nos comentó Carmen desde la experiencia y desde la observación que ha tenido. Dice después, ¿por qué tener conocimientos importantes en cierto tema no garantiza el éxito personal? ¿Alguien podría comentar desde su experiencia si es que Ahora sí logró ver algún... ya tengo volumen. Ah, hola Viviana, mucho gusto. Hola, buenas noches. A ver, yo creo, la pregunta que hiciste, yo creo porque seguimos viviendo del pasado y nos hacemos muchos problemas con el futuro. Y muchas personas, ¿no es cierto? O sea, que han venido acá para tener un objetivo de vida, no pueden realizarlo o se frustran justamente por eso, porque aparte, ¿no es cierto? Que estamos llenos de egos, ¿no? Podría ser eso. Ujú. Muy bien, sí, sí. Muchas gracias, Viviana. Parte del ego. ¿Ya? ¿Alguna experiencia, Viviana, que nos podrías comentar? ¿Alguna observación? Perdón, estoy con problemas no te escucho muy bien. Ya. ¿Alguna experiencia, alguna observación, Viviana, que hayas visto referida? ¿Por qué tantos genios? ¿Por qué hay genios que son personas que son muy inteligentes, pero se notan frustrados? ¿Por qué? ¿Alguna observación que tú pudiste hacer, algo relacionado a este tema? Es lo que te decía, ¿no? Porque no vivimos el presente y estamos más enfocados en lo que es un pasado. Ahí viene, ¿no es cierto?, lo que son los problemas y el futuro, ¿no? Que no podemos lidiar con eso. Ya. Ah, ya. Súper. Entonces, tal como dice Viviana, Noches. ¿por Yo pienso que si una persona tiene talento, pero se frustra, es porque no ha descubierto cómo explotar esos talentos, ¿no? Puede ser el entorno educativo, puede ser el entorno familiar, el que hayan ido coartando esa libertad para que se desarrollen esos talentos y ha quedado así frustrada la persona. Exacto, muchas gracias, Yulisa. Sí, justamente es lo que pasa, que no hay una buena regulación de emociones, que si bien existe lo que es, tal como la pregunta en específico lo realiza, ¿por qué tantos genios frustrados? ¿Ya? Estas personas que tienen estos conocimientos, los tienen todo, saben, son sabedores de muchos conocimientos, ¿ya? En mismas unidades educativas, que hay jóvenes que son muy inteligentes, pero ¿por qué están frustrados? ¿Por qué se ven apagados? Porque siempre hay una aura, algo que inspiran, algo que se ve, algo que se está observando. Entonces, ¿por qué hay esta sensación de que estos jóvenes no están siendo por completo felices? ¿Ya? Entonces, aquí no hay una buena regulación, digamos, de estas emociones, de estos conocimientos que están teniendo, que si bien hay mucho conocimiento que tienen,
pero tampoco hay que olvidarse de la socialización, ya, porque esto es lo que vamos a tomar nosotros. Inteligencia emocional va referido a este tipo de conocimientos que vamos a tener, pero también cómo trabajamos con ellos desde las emociones, sin olvidar nuestras emociones. Es la conexión entre esta inteligencia y estas emociones, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer con estos dos combinados? Y se puede hacer maravillas de cosas, ¿ya? Puede ser también por diferentes, hay diferentes motivos, porque no olvidemos también que somos personas muy diferentes, cada uno es muy diferente, ¿ya? Puede ser por diferentes situaciones que un genio se note frustrado, ¿ya? Pero normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que son estas emociones a quien, digamos, no hay una buena regulación de emociones. No existe esto. No está bien, existiendo muy bien lo que es esta, ¿cómo se puede decir? Esta manera en que solucione sus problemas, en que se comunique, que si bien una persona puede tener demasiado conocimiento, pero necesita también pulir estas habilidades. Y estas habilidades, ¿cómo las va a trabajar? Y ahí es cuando se actúa, ahí es cuando se da un gran impacto con lo que es el mindfulness, porque ahí es donde nos dice, nos muestra que podemos hacer lo que es meditación, podemos hacer lo que es técnicas de relajación, diferentes situaciones, pero para poder trabajar recién lo que es el mindfulness, tenemos que trabajar y nosotros conocernos a nosotros mismos. Y cada uno en esta clase también tenemos que irnos preguntando constantemente qué conocemos de nosotros, qué tanto nos conocemos nosotros mismos. Si es que aceptamos nuestros errores o no los aceptamos, si es que en realidad vemos nuestras cosas positivas o no las conocemos. Ya, porque puede ser que conozcamos nuestras cosas positivas, pero ¿qué tal si conocemos solo nuestras cosas positivas? Entonces, ¿a qué nos iríamos ahí? Y no conocemos lo negativo. Ah, pues puede que sea egocentrismo. ¿Qué tal si solo conocemos cosas negativas de nosotros? Puede que sea baja autoestima, pero tenemos que conocer ambas partes y saber trabajar con ellas desde una manera más activa, ¿ya? A eso. ¿Por qué tener conocimientos importantes en ciertos temas no garantiza el éxito personal? ¿Por qué creen que el tener conocimientos importantes en ciertos temas no garantiza el éxito personal? Justamente, ya saben que si quieren comentar, pueden hacerlo, pueden levantar su manita. Son preguntas son preguntas claves que una persona mismo tiene que hacerse. Por ejemplo, ahorita cada uno de ustedes tiene que hacerse este tipo de preguntas. ¿Por qué tener conocimientos importantes en cierto tema no garantiza el éxito? Y tal vez autoevaluarse ahí y decir, los conocimientos importantes que tengo sobre ciertos temas garantizará mi éxito personal, ¿ya? Y aún, ahí uno observa y dice, ya, dale, Karen, tienes levantadita tu mano. Buenas noches. Bueno, Buenas pienso noches. que uno puede tener el conocimiento adecuado, pero la confianza tal vez, ¿no? No tenemos la confianza para saber expresar, la confianza en uno mismo, eh, para hacerse escuchar y para, pues, no sé, dar a conocer, digamos, todo el conocimiento, toda la capacidad que podamos tener. Ujú, exacto. Muy bien, gracias, Karen. Sí, aquí también influye lo que es la confianza, ¿ya? La confianza de cada uno, en quienes confían, en quienes no. Ahora, ¿por qué tener conocimientos importantes en ciertos temas? No garantiza el éxito, porque aquí muchos de nosotros tenemos nuestro abordaje, ¿no ve? ¿A qué ramas nos vamos? Y en esas ramas nos vamos, pero además de eso hay más ramas. A ver.
Dale, Dorotea, Bueno, tienes levantadita tu... yo pienso, hay muchas personas que son contratados en un trabajo por su currículo, por sus conocimientos, por sus estudios, pero son despedidos por su carácter o por su falta de carácter, por su falta de manejar personas. Así que la inteligencia emocional es muy importante, más que todo en personas que lideran, que están en negocios, que están como CEO, cómo maneja gente, porque siempre en un trabajo estamos con personas alrededor de nosotros y necesitamos saber manejarlos. Por eso la inteligencia emocional es muy importante. Ujú. Muchas gracias, Dorotea. Y sí, lo que mencionas es muy importante. Podemos tener conocimientos, ¿ya? Lo que dice Karen, lo que dice Dorotea es de vital importancia porque podemos tener estos conocimientos, los podemos manipular muy bien, pero el socializar, el inspirar esa confianza hacia la gente, es algo que se va formando. Ya hay otros que lo tenemos desde más chiquitos, hay otros que no lo tenemos porque tal vez chiquito no lo hemos trabajado todavía. Entonces depende mucho de cómo se ha trabajado esas habilidades, porque podemos tener todo el conocimiento posible, podemos tener, demostrar todo lo que sabemos, pero al momento de hablar con una persona, al momento de publicar lo que es algo, decir, te podemos ofrecer esto y esto y esto, al momento de vender algo, un producto, se necesita de estas habilidades. ¿Ve? Por eso es que menciona, ¿por qué tener conocimientos importantes en cierto tema no garantiza el éxito personal? Porque no existe también esa socialización, esa comunicación que nos hace ser humanos, ¿ya? Porque somos seres humanos en los cuales estamos en constante comunicación. Entonces, eh, se tiene que lo que es trabajar mucho más, que si bien somos tímidos, trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Y así también vamos a ir manipulándolo. Como decía, podemos tener lo que son diferentes tipos, podemos irnos nosotros también a nuestras ramas y tener un enfoque, pero además de eso, existen más ramas, ¿ya? Existen más ramas. ¿Y qué es lo que pasa con una persona que es competitiva también? Puede ser una persona sociable, ya, ha logrado su meta, sociable, competitiva, pero cuando una persona es competitiva, ¿qué es lo que pasa también? Que no le gusta ser superado o no le gusta no tener algunos conocimientos que pueden ser necesarios para otros momentos. Y ahí es cuando también la persona se siente incompleta. Entonces somos seres humanos en los cuales somos competentes, somos comunicativos, somos sociables. Y es lo que necesitamos transmitir también a los demás que se expresan frente a nosotros o que se demuestran frente a nosotros, cómo nosotros nos hacemos ver con los demás. ¿Ya? Dice otro también, otra pregunta. ¿Qué hace falta además de un adecuado coeficiente intelectual para triunfar en la vida, lograr los propósitos y vivir una vida plena y feliz? ¿Qué hace falta? en un, en- de un, ¿Qué hace falta además de un adecuado coeficiente intelectual para triunfar en la vida? Digamos que ya tenemos lo que es, ya lo hemos trabajado, lo que es tenemos nuestro conocimiento, pero ¿qué hace falta? Justamente lo que estábamos hablando, las emociones importan mucho. El cómo nosotros las regulamos, estas emociones, importa mucho. El cómo nosotros nos transmitimos hacia la otra gente importa demasiado. ¿Ya? Y siempre va a ser de vital importancia porque somos seres sociales. Y eso es lo que nos falta. Muchas veces trabajarlo. Y por eso no, es que no nos sentimos plenos, porque algo siempre nos falta. Además de esto, tenemos que trabajar diferentes puntos claves para que una persona se sienta completa. Podemos decir, ya, las emociones tenemos que trabajarlas, pero ¿cómo las trabajamos en realidad? Mm, ¿Qué sabemos de conocimiento emocional? ¿Qué sabemos de lo que es desde el ámbito emocional? ¿Qué puntos debemos tomar para nosotros sentirnos plenos? ¿Qué es la emoción? ¿Ya? Y son puntos que vamos a ir
que vamos a ir tomando, vamos a ir aclarando para que no exista ninguna duda y nosotros también sepamos a qué nos estamos entrando. ¿Ya? Ahora sí. Dice, la inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y de los demás. No significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. ¿Ya? Entonces, al nosotros referirnos de inteligencia emocional, ya estamos hablando de que vamos a sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales. ¿Ya? Estos estados emocionales se pueden modificar con, digamos, con lo que vamos a trabajar, con técnicas. ¿Ya? Y también a través de eso, la paciente o la persona va a sentir otro tipo de emoción, porque también esto va desde el abordaje cognitivo comportamental y entendemos de esto que siempre va a ser lo que es trabajar, el modificar ideas, modificar pensamientos, ¿ya? Entonces, desde ese ámbito se va a ir trabajando lo que es el entender, controlar, modificar. Necesitamos primero lo que es modificar estos pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros también, porque hay una relación, ¿no? En lo que es lo social, lo que es emocional y lo que es conductual. Si uno se mueve, lo que es emocional, lo demás se mueve. Si el conductual se mueve, se hace un cambio, lo demás también se mueve. Entonces circulan alrededor y estos se complementan y a través de esto se puede sacar lo que es un mal sentimiento, un mal pensamiento. Si regulamos estos tipos de pensamientos que son irracionales, también podemos cambiar lo que son estas emociones malas que puede estar sintiendo la persona, ¿ya? Ahora, hay lo que dice, no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Muchas veces se confunde esto. ¿Qué es lo que sucede en lo que son, en todo tipo de contextos? Cuando uno tiene mucha presión, cuando uno tiene mucho trabajo, ya cuando uno ya es sensible, digamos. Cuando uno es sensible, ¿qué es lo que le dicen? No tienes que ser muy sensible, ¿ya? No seas muy sensible, no llores mucho. Pero, ¿cuál es la manera de sacar este dolor en las emociones, este sentimiento de tristeza, sentimiento de frustración? Es mediante el llanto, ¿no ve? Y muchas veces cuando a uno le dicen no te pongas triste, no llores, no te pongas muy sensible, ¿no ve? Esto ya es como la persona va a estar en su mente y decir, no tengo que llorar, no voy a llorar, no voy a sentirme mal, no voy a demostrarme triste. Pero ahí, ¿qué está haciendo? Está reprimiendo sus emociones. Y esto de reprimir las emociones no es adecuado, tal como dicen, no significa ahogar las emociones, porque el sacar estas emociones mediante el llanto, mediante el grito, diferentes técnicas que se usan desde diferentes enfoques, ¿ya? Golpes, no sé, diferentes técnicas en los cuales de alguna manera se saca este dolor. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Esta función de que se saque el dolor, estas emociones negativas, se las saca y por fin la persona se siente tranquila porque ya lo logró sacar, cosa que muchas veces a una persona le cuesta sacar. ¿Por qué? Por todo lo que ha vivido en la trayectoria de su vida, que le han dicho, no sea sensible. Los hombres no lloran. Las mujercitas tienen que mantenerse tranquilitas. No tienes que llorar mucho, no te demuestres muy triste. ¿Ve? Entonces son diferentes estereotipos que se han ido marcando en toda la vida de una persona. Y estas funciones de que se saquen estas emociones malas, por algo son una función, tienen siempre un propósito el cual tienen que cumplir. Y si es que nosotros las reprimimos, estaríamos como que encerrando
y haciendo que digamos, una burbuja se llenara y se inflara más, hasta que en algún momento esto ya no va a resistir. O puede que la persona tenga una crisis existencial, o puede que la persona simplemente vaya a lo que es la depresión o algún tipo de patología que puede ir agrandando poco a poco, lo cual ya en sí ya se vuelve lo que es un trastorno, una patología, si es que no se la saca. ¿Ya? Esto es lo que provoca lo que es reprimir. El que también uno no se sienta, no puede ir a algo grande, sino que también uno no se sienta pleno consigo mismo. ¿Ya? Para eso es que hay que dirigir y equilibrar bien estas emociones, para que no formen también que la persona no se siente plena consigo misma. ¿Ya? Dice, nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprende los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social. ¿Ya? Entonces, si nosotros trabajamos en lo que es la inteligencia emocional, ya vamos a trabajar todo lo que es emociones, trabajar lo que es una buena regulación, lo que les dije de lo que es emociones, eh, frustraciones, actitud empática, y es así como nosotros nos vamos a sentir, ¿ya? Ante ante alguna situación de que haya frustraciones, presiones, ya vamos a saber cómo actuar y cómo sacar lo positivo. Ante algún enojo que sintamos, lo vamos a expresar, pero ya no de una manera errónea, sino de una manera adecuada, en el cual tampoco nosotros ni nos sintamos culpables ni la otra persona se sienta culpable. ¿Cuántos se sienten culpables al decir no ante cualquier favor que les piden? No sé, algunos se sentirán culpables al decirles no a alguna persona. ¿Me puedes hacer este favor? No, no puedo. Pero hay personas en que sí se sienten culpables al decir el no. Entonces, esto nos va a servir mucho. Por ejemplo, esto también se trabaja en casos por ejemplo, en casos de parejas, y los límites que se tienen que poner, ¿ya? Y esta regulación de emociones. Al no sentirnos nosotros culpables por poner límites, ¿ya? Porque una familia está conformada, ¿no ve? Dentro en una casa por pareja, una mujer, varón, hijos. Entonces, ahí digamos, tanto así, ya no hay que ser tanto así permisivos, sino que más que todo hay que pensar que ya tienen una familia y hacer que esta persona cambie estas creencias irracionales que puede llegar a tener. Por ejemplo, cuando hay una ruptura amorosa y hay hijos de por medio, ya ahí ya se trabaja lo que es duelo también, que si bien es ruptura amorosa, pero el simple hecho de perder a alguien ya es como trabajar también con duelo, porque lo ha perdido, se está yendo esa persona, ya no está con ella. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que trabajar con lo que es estos límites, esta regulación de emociones, estas frustraciones, cómo puede conciliar mejor también el sueño, porque hay personas también que ya no pueden dormir por las noches por no tener una buena regulación, por no saber cómo trabajar con estas emociones, por no saber cómo sacar sus emociones. Y hay diferentes técnicas para poder sacarlas. Ya, pero si es que, digamos, hacemos un buen plan y lo que es trabajamos etapa por etapa, esto de sacar, de poder hacer un buen manejo de las emociones, eh, vamos a poder trabajar, vamos a tener una solución satisfactoria, ya, una actitud más empática, una actitud más positiva, que la persona piense más en su futuro y que tenga metas, no que piense tanto así en un futuro que ya no va a haber agua, que va a pasar en este año, va a pasar tal cosa, no, eso ya sería que fomentar lo que es la ansiedad, ya, sino que va a tener metas a lograr, ya, y eso es lo que necesitamos, que la persona tenga metas, que logre realizar sus metas, que tenga plan,
un plan de vida. Eso es lo que necesitamos. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. ¿Ya? Eso decía Aristóteles. ¿Ya? Entonces, una cosa puede ser que nosotros seamos muy inteligentes, demasiado inteligentes, pero también hay que demostrarlo. Y la manera en cómo lo demostramos siempre va a llamar la atención a la gente, ¿ya? Cómo nosotros nos expresemos al momento de, digamos, presentarnos hacia alguna directora. Entonces, también como parte de inteligencia va los valores. Si practicamos los valores, nos irá bien. Sí, nos puede ir bien porque es lo que es saludo, despedida, el agradecer, el agradecimiento. Entonces son esos detalles que también forman parte de la inteligencia y también en su práctica va a demostrar qué tipo de personas somos. ¿Ya? Eso nos explicaba Aristóteles. A ver, un elevado CI puede predecir quién tendrá éxito a nivel académico, pero no dice nada del camino que tomará la persona. La inteligencia emocional es la principal responsable del éxito o fracaso de las personas. Exacto, y tal como lo dice aquí, un elevado, digamos que la persona tiene un QI muy alto, ¿ya? Es muy inteligente. Lo que muchas veces pasa en los colegios, ¿no? Que los mismos estudiantes miran quién es el mejor del estudiante, que quién ha sacado mejor promedio. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida social? Puede pasar millones de factores, puede ver, ¿no ve? Que en los cuales haya provocado que esta persona no haya logrado avanzar más. Pero muchas veces también puede ser en el contexto social, en cómo nosotros nos desenvolvemos, el tener un QI muy alto eh, no define en sí que vamos a llegar a crecer grandes, sino define en sí más que todo el cómo nosotros nos expresamos. ¿Ya? Y tal como lo dice aquí, la inteligencia emocional es la principal responsable del éxito o fracaso de las personas. Y esto es y es clave tener en cuenta esto, que si es que nosotros no manejamos nuestras emociones de manera adecuada, juntamente con la inteligencia, que es decir, ser sociables, pero también ser estratégicos, el ser comunicativos, el ser empáticos, pero también no tan confiados, ¿ya? Si nosotros lo trabajamos muy bien, si nosotros trabajamos lo que es el no frustrarnos por cualquier cosa, el no sobrepensar demasiado sobre las cosas, sino pensar hasta cierto modo, sino tener conciencia de que ciertas cosas pueden ser positivas como ciertas cosas pueden ser negativas. El tener conciencia de que nuestras cosas negativas existen, de que las reflejamos. Tenemos un carácter insoportable. Sí, las tenemos. ¿Tenemos que trabajarlas? Sí, se tiene que trabajar. Cada uno de nosotros sabemos qué características negativas tenemos de nosotros. Sabemos qué cosas positivas tenemos de nosotros. También lo sabemos. ¿Y estas qué se tienen que hacer? ¿Qué fortalezas tenemos nosotros? Una vez descubriendo eso, tenemos que trabajar y pulir mucho más esto. Y es algo que en las unidades educativas, no sé si en la actualidad va a pasar así, pero es algo que en unidades educativas pasaba que mm, cuando un niño estaba mal en lo que es un estudiante secundaria, estaba mal en una materia y estaba bien en todas, entonces, ¿qué es lo que se daba más prioridad? En la materia que estaba débil, ¿ya? Y ahí es donde más se les reforzaba. Pero ¿qué es lo que nos dice desde este enfoque, desde este ámbito? Que tenemos que darle también prioridad a lo que es, en qué fortaleza tenemos. Y empezar no solo dejarlo ahí, como sabemos que ya está bien en este ámbito,
Entonces lo dejamos ahí, nos enfocamos en lo que está mal. No, sino que también tenemos que dar esta importancia en qué fortalezas tiene el estudiante y empezar a pulirlo, porque esto puede que haga que la persona ame, tenga pasión por lo que en un futuro va a ser y no se sienta frustrado, porque si es que lo tiene bien reforzado en un lado, es porque también le gusta, es porque algo le atrae de eso, de esa materia. Entonces, una vez que lo empiece a pulir mucho más, posiblemente tenga un trabajo, algún negocio en el cual sea su ámbito, porque lo ha empezado a reforzar más, porque lo ha focalizado mucho mejor, porque lo ha reforzado el conocimiento. Y a partir de eso va a empezar a, bueno, a buscar diferentes tipos de experiencias que puede llegar a tener, pero va a ser algo que le guste, que le apasione. Y ahí eso es también a lo que nos vamos a lo que es conocimiento intelectual, inteligencia emocional. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que menciona ahí? Que nosotros nos enfocamos en lo que es, lo que está mal el estudiante. Nos enfocamos tanto, bueno, que provocamos, sí, un avance, se provoca un avance. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ha sido con presión, ha sido con angustia, con estrés, ha sido provocado con estrés, digamos. Entonces puede que este estudiante lo haya captado, ¿ya? Pero ¿qué tal si se va a sentir en sí frustrado? Y eso es algo que también hay que trabajarlo muy bien, porque si es que no, si es que el estudiante se ha sentido frustrado con esto, puede que en un futuro ya no quiera para nada enfocarse en este área. Pero como se ha dado mucha importancia la trayectoria que ha llegado a avanzar, entonces, ¿qué tal si ha sido más elevada que los demás? Entonces se va a ir a ese ámbito. Puede ser por qué, por dinero, que puede muchas veces influye en lo que uno llega a escoger. Ya dinero, presión familiar, presión social, presión ideal, presión de ideas, ¿no? Entonces, puede haber muchas cosas que puede influir demasiado en lo que es la idea de una persona y que también haga que esto, la persona no se sienta completa consigo misma, ¿ya? Y es justamente por eso que menciona lo que es la inteligencia emocional, que es la principal responsable del éxito o fracaso. Sí. Ahora, dice, resulta paradójico que el CI sea tan mal predictor del éxito entre el colectivo de personas lo bastante inteligentes como para desenvolverse bien en los campos cognitivamente más exigentes. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, y sí es paradójico. Ahí puede ver lo que es 1 millón de conocimientos que una persona puede llegar a tener que haya tenido lo que son los mejores docentes, la mejor preparación, que haya tenido lo que son clases particulares, ¿ya? Puede que sea demasiado inteligente, pero muchas veces también, ¿qué es lo que gana a eso? El simple hecho eh, de ayudar en casa, hacer cositas con las cositas que tenemos. Por ejemplo, antes, ¿qué se hacía? Los chitaps con tapitas. ¿No ve? ¿Y eso qué fomentaba? Hacía a tu cerebro funcionar y ser más estratégico, más creativo, porque se realizaba cositas con cosas de casa. Se realizaba, no sé, pistolas con maderas, diferentes cosas que había para crearse, ya, los cuales hoy en la actualidad no, hay otras personas que les nace esto de, digamos, ser solidarios, ser empáticos, pero hay otras personas que tienen que formar eso, están formándolo, ya. Entonces ahí es lo que resulta paradójico, como la inteligencia, el IQ que podemos llegar a tener, que sea tan llamativo que en realidad esta persona que es tan inteligente no llegue a ser feliz. Para otros puede ser cuestionante, pero para otros no, porque saben que en el ámbito social
emocional sí se tiene que trabajar. Y si una persona no socializa, eh, no se va a sentir bien, no se va a sentir bien consigo mismo, porque como se ha dicho, somos seres humanos que necesitamos constantemente socializar. Es parte de nosotros el socializar. Eso es lo que nos explicaba Daniel Goleman, ¿ya? Que la inteligencia, el IQ que podamos nosotros a tener no demuestra la experiencia, toda la experiencia que nosotros podamos llegar a tener, tanto laboral, estudiantil, no llega a demostrar que somos felices. En el ámbito en el que estemos nosotros, desde oficina, desde consultorio, desde clases, desde directorio, desde unidades educativas, desde el lado, desde el área de salud. Entonces, no demuestra. Si una persona es muy inteligente en sí, no quiere decir que sea muy feliz. Tenemos este estereotipo, esa ideología de que la persona que ha llegado a avanzar alto posiblemente sea muy feliz, pero no define. Hay muchos casos que llegan a veces que son las personas muy exitosas, pero no se sienten plenos, no se sienten felices. Ya. ¿Cuáles son los fundamentos y orígenes de la inteligencia emocional? ¿Ya? Vamos a mencionar aquí lo que es orígenes y raíces. Dentro de estos, vamos a trabajar lo que es la inteligencia emocional. Ya estamos tomándolo. ¿Cuáles son los 4 temas que vamos a tomar? Percibir emociones, comprender las emociones, utilizar las emociones y manejar estas emociones. Percibir, comprender, utilizar y manejar. Eso es lo que vamos a llegar a trabajar. Desde todas las clases que vayamos avanzando, son temas fundamentales que vamos a ir viéndolos cómo podemos ir trabajando. ¿Ya? A ver, dentro de lo que es la inteligencia emocional, dentro de lo que es el mindfulness, ha habido lo que son cooperaciones, ayudas que se han ido mostrando, ¿ya? Bueno, vamos a ir mencionando desde cada año, cómo desde cada año se han ido evolucionando este tipo de ideas y cómo han hecho su aporte de su granito de arena, han ido dando lo que es la inteligencia emocional. Y a través de esta inteligencia emocional ha conformado lo que es el mindfulness para poder tener lo que es un abordaje mucho mejor y muy gratificante para poder trabajar en diferentes casos que sean relacionados a emociones, porque las emociones va en todo. Somos seres emocionales, sociales emocionales, lo cual siempre va a ser necesario trabajar desde cualquier ámbito. Dice del autor Paul Broca, localizó el centro del lenguaje en el hemisferio izquierdo y realizó los primeros estudios para medir la inteligencia, ¿ya? Aquí dice realizó los primeros estudios para medir la inteligencia. Esto fue en el año 1824 y 1880. Después, de Sir Francis Galton, de 1822 hasta 1911. Para Galton, el factor más importante de la inteligencia era la herencia genética. Se le considera el padre de la psicología diferencial. Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio psicológico, estudio de las percepciones personales. Esto fue en el año 1832 hasta 1920. Este estudio de las percepciones personales, aquí ya se toma lo que son las sensaciones, emociones, tacto, gusto, cómo nosotros sentimos como seres humanos. James Cutler utilizó por primera vez el término test mental. Tenía como objetivo convertir la psicología en una ciencia aplicada. Esto fue en el año 1860 a 1944. Alfred crea el test de predicción del rendimiento escolar. William Stern trabaja sobre el test de Binet y lo desarrolla incorporando por primera vez el concepto de cociente mental. Edward
Autor de la ley del efecto, propone el concepto de la inteligencia social. Lewis Terman crea el test Stanford-Binet y Gordon Allport propone la teoría de la personalidad. Si se dan cuenta, esto no solamente va a lo educativo o solamente a lo social o solamente a las emociones, sino hace referencia agarrando lo que es de cada una de estas partecitas, pero agarrando desde el ámbito social, educativo, personalidad, lo que es conciencia emocional, lo que son percepciones, lo que son test, que van ayudando lo que es para sacar un poquito, un mejor rendimiento de lo que es qué podemos conocer nosotros de las personas. No solamente vamos a decir, pues vamos a tomar solamente inteligencia desde el ámbito educativo. No, sino que han hecho estas aportaciones que se ha tomado dentro de lo que es la inteligencia emocional, se han ido complementando y se han ido trabajando mucho mejor. Y hay autores que a partir de esto han ido formando algo mucho más grande, lo cual se ha formado después lo que es la inteligencia emocional. Es lo que ha dado a conocer. Gracias a estos aportes es que hemos llegado a nosotros a entender lo que es la inteligencia emocional. Y gracias a lo que es la inteligencia emocional, a través de estos aportes, hemos llegado a tener lo que es el mindfulness que hoy en día conocemos y lo cual da resultados gratificantes. ¿Ya? Ahí está. De nuevo, de Carl Rogers. ¿Cuál es el aporte que ha dado la inteligencia emocional? Fundador de la corriente humanista, autor de la terapia centrada en el cliente. Víctor Frank propone el concepto de la responsabilidad en la actitud ante la vida. Abraham Maslow, fundador de la corriente humanista, ¿ya? Autor de la jerarquía de las necesidades. Albert Ellis propone un nuevo concepto de psicoterapia denominada racional emotiva. Propone el test de creencias de Ellis, el texto de creencias de Ellis. Aquí va a relacionar lo que son las creencias irracionales, lo que les mencionaba, cómo volverlo algo, una idea irracional en racional. Y que esta idea racional va a hacer que la persona se sienta emocionalmente estable. Leuner dice que en 1966 Leuner estudia la importancia del apoyo familiar para los niños en la terapia en la etapa preverbal y pública, inteligencia emocional y emancipación. Howard Gardner en 1983 propone su teoría de las inteligencias múltiples, que vamos a ver más adelante de igual manera. De Mayer y Salovey. En 1990, Mayer y Salovey publican dos artículos donde por primera vez aparece el término inteligencia emocional. Juntamente con ellos aparece. Daniel Goleman, en 1995, publica su libro Inteligencia Emocional. Ya, entonces, sí, hemos visto que han ido avanzando poco a poco, lo cual y aquí ya hemos, con Mayer y Salovey, ya hemos dado a notar que ya aparece aquí lo que son la inteligencia emocional. Pero también vamos a ir viendo lo que es a Howard y Gardner. Pero no podemos descartar las otras aportaciones que han sido de vital importancia para que se haya hecho todo esto. ¿Ya? Aquí vamos a mencionar la naturaleza de la inteligencia emocional. Para esto, ¿qué son las emociones? Estos son conjuntos de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo o interno. Los autores Morris y Maestro de Psicología en 2009 explican que las emociones activan y dirigen nuestras conductas, por lo que son consideradas como vitales para la supervivencia y como una fuente de enriquecimiento personal. Además, es importante mencionar que todas las emociones son positivas y que son energía que se mueve a través de nuestro cuerpo, la cual solo se estanca si lo reprimes. ¿Ya? Tal como lo dice aquí. ¿Qué son las emociones? Ya nos dijo que son respuestas neuroquímicas y hormonales. ¿Ya? Lo cual esto hace que nosotros reaccionemos de tal manera.
Si es que nosotros logramos reprimir estas emociones, no sacar con llanto, no sacar con grito, no sacar con golpe, no golpe a la persona, sino golpe a algún objeto. Como les dije, cada uno usa diferentes técnicas. Entonces, cuando uno logra sacar esto, la persona va teniendo como que una sensación de sentirse un poco más liberado en todo. Analizar un poquito la situación de por qué sintió esto, en el caso de ir en algún apoyo, lo que apoyo psicológico. ¿Por qué está sintiendo esto? ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Que suceda esta emoción, que aparezca. Ya, entonces a partir de esto, si es que la persona no logra sacar, es con lo que nosotros tenemos que iniciar, ya que la persona siempre saque su dolor. ¿Cómo podemos hacer que saque? Diferentes técnicas en las cuales se puede sacar. Una de las técnicas que se usa, ¿cuáles son? La más conocida, el que tenga su diario o su cuadernito y que empiece escribiendo. ¿No ve? Son una de las técnicas que se usa mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona, que si bien no va a iniciar contándote a ti todo, porque estas personas por lo general no, no sacan de manera fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede cuando, digamos, hay estas conductas autolesivas hacia sí mismo, con las personas que tienen este tipo de conductas autolesivas? Cuando parezca lo que es un caso en los cuales esta persona se caracterice por esa conducta, no fácilmente te va a contar qué está pasando con ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con sus emociones. Tenemos que hacer que saque sus emociones. Porque si esta persona tiene estas conductas autolesivas, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hace esto? ¿Para qué? ¿Para llamar la atención? No. Porque no, porque está pidiendo como que auxilio, pero no sabe cómo decirlo en palabras. Entonces, esta es la manera en cómo lo está tratando de sacar. Y aquí es cuando entra lo que son esta regulación de emociones, ya en lo que es inteligencia emocional, poder trabajar y que la persona saque de manera adecuada. Ya, el de lo que es el diario es una técnica en la cual unos pueden leerlo, que si bien está predispuesto lo que es el paciente, sí puede hacerlo, pero si es que no está dispuesto, también es bueno sugerirle al paciente y decirle, tienes que escribir en tu cuadernito o en tu diario cómo te sientes, en qué momentos te ataca eso, entonces tú puedes escribir lo que tú quieras, pero yo no lo voy a leer. Entonces, porque muchas veces los adolescentes, ¿qué es lo que pasa en los jóvenes o los adultos? Que como saben que la persona lo va a leer, que otra persona va a leer las palabras que está escribiendo, no lo van a escribir todo por completo ahí tampoco. Van a escribir tal vez lo básico. Hoy lavé platos, hoy me desperté, hoy caminé. ¿No ve? Entonces, como que no da también mucha información sobre cómo se sentía en realidad, emocionalmente, cómo se sentía. Entonces, también es recomendable decirles, advertirles, decirles, no voy a leerlo yo, pero sí me gustaría que me muestres que sí lo hiciste, ¿ya? Entonces, si tú me vas a contar cómo te fue, ¿ya? Esto sirve para que la persona vaya sacando poco a poco sus emociones en este cuadernito, porque muchas veces palpando, escribiéndolo, salen las emociones. Al escribir salen las lágrimas y son maneras de sacar. Ya estamos dando avance ahí. Cuando vaya pasando el transcurso, ¿qué es lo que se hace? Y la persona puede volverlos a leer y decir, hacer una comparación. ¿Consideras que has logrado avanzar? Y la persona misma se va a dar cuenta y decir, sí, he avanzado mucho, he cambiado, ya no estoy así, ya no estoy de esta manera, ya antes me deprimía mucho, antes lloraba demasiado, ahora ya no me da ganas de llorar, me siento mejor. ¿Ya? Y lo que necesitamos nosotros como psicólogos, como profesionales en cualquier área, necesitamos siempre que la persona que si bien está confiando en nosotros, que no sea dependiente a nosotros.
sino que sea independiente. ¿Ya? Esto es lo que nos explicaba lo que es Morris y Maisto con lo que son las emociones. ¿Ya? Mm, a ver, ¿cuáles son las funciones de las emociones? Las emociones pueden ser controladas. Aquí vamos a ir con las preguntas. Las emociones pueden ser controladas. Saben que pueden activarse su micrófono igual. No logro ver cuando alzan la manito. Entonces, estas emociones no pueden ser controladas, puesto que son de origen biológico y cumplen una función adaptativa, lo que quiere decir que nos apoyan para desempeñarnos favorablemente en el entorno, ¿ya? Entonces, esto no es solamente algo de emociones, que decir, vamos a reprimir, voy a reprimirlo y ya, y luego ya no voy a mostrarme débil. Claro, psicológicamente, mentalmente puede que provoque una sensación de vacío, de ya no sentirnos tanto así, digamos, eh, no solamente decir que se sienten ya vacíos, que se sienten deprimidos, porque lo van a ocultar, ¿ve? Sino que también esto va también más a biológico, no va solamente a psicológico, sino va también a biológico. Y no afecta solamente a psicológico, como dijimos, va a afectar de manera biológica a nuestro cuerpo, ¿ya? Y como se ha mencionado, estos cumplen una función, lo cual si nosotros no lo logramos sacar, eh, va a afectarnos, ¿ya? Y va a hacer que tengamos dolores de cabeza. Eso ya es más físico, que tengamos los dolores de cabeza. Luego otro también que tengamos insomnio, que ya no podamos dormir por las noches. Luego otro también podrías causarse, si es que no logramos sacar, crisis, posiblemente crisis existenciales. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos reprimimos las emociones? Sobrepensamos. Cuando no comentamos a alguien sobre ciertas situaciones que estamos vivenciando, ciertas experiencias que nos está pasando y no sabemos cómo resolverlas, cuando las contamos a alguien confiable, por lo menos esta persona da un consejo, te dice algo, algunas palabras que pueden aclararte alguna duda. Pero cuando no las hacemos, cuando solo nos reprimimos, sobrepensamos, sobrepensamos y más y más y más y más. Ahí vienen lo que son los dolores físicos, dolor de cabeza, el insomnio por las noches, ¿ya? El estar estresados, frustrados, porque vamos sobrepensando todo. Si no lo sacamos, vamos sobrepensando todo. Y esto se puede volver en algo más fuerte si es que no se llega a sacar. ¿Ya? A esto es lo que va referido, lo que es en lo biológico, lo físico. Y también, obviamente, si es que vamos a estar mal en estos ámbitos, vamos a estar mal en nuestro entorno y así nos vamos a mostrar ante la sociedad. Aunque no lo tratemos de demostrar, pero el cuerpo habla, los ojos hablan, el gesto habla. El mismo hecho de nuestros movimientos de nuestro cuerpo, los hombros, la cabeza, la postura en cómo nos paramos, dicen algo de nosotros, ¿ya? Y aquí también nosotros tenemos que trabajar de manera individual y decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me está doliendo últimamente mi espalda mucho? ¿Por qué me está doliendo últimamente mi cabeza mucho? Ahí ponerse a pensar y decir, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado días antes? ¿O qué me ha pasado 2 semanas antes? Porque muchas veces esto no es que algo reciente ha pasado y ya está, te ha afectado. No, sino que pueden pasar 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, que has ido arrastrando esta preocupación y hasta que en la actualidad ya rebalsó y ya no sabes cómo sanarlo, ya no sabes cómo sacarlo, porque piensas que si tú lo sacas, vas a mostrarte débil,
que si tú lloras, vas a mostrarte débil y no es esas ya son pensamientos irracionales, porque ahí también hay que cambiar esas ideas irracionales. Cambiamos esa idea irracional a racional, entonces vamos a poder avanzar. Si no si no lo cambiamos, si no hacemos que la persona se dé cuenta que esa idea no está favoreciendo en su desempeño, va a ser complicado. Ya. Dice, ¿qué es exactamente lo que entraña la inteligencia emocional? Lo que se busca al desarrollar esta valiosa habilidad es que vivamos conscientemente. Esto quiere decir que sepamos identificar qué es lo que sentimos cuándo, en qué grado y por qué, y que seamos capaces de distinguir hasta cierto punto. Lo mismo en los demás con el fin último de mantener la armonía entre nuestra realidad interior y la exterior. De ahí que los autores concuerden en que la inteligencia emocional nos ayuda a guiar nuestras acciones. Ya. Entonces, si logramos nosotros trabajar lo que es la inteligencia emocional, vamos a poder estar plenos, vamos a poder sentirnos bien con nosotros mismos. Muy aparte de que digamos, qué tal si nos han hecho algún tipo de travesuras, algún tipo de mal, lo que es en contexto social, pero tanto así ya nuestra mente ya no va a estar pensando en eso, que si bien nos han hecho algo mal, pues traer alguna experiencia y decir, aprenderé de esto. A la siguiente ya pues, ser un poquito más precavidas. Entonces, a eso se refiere lo que es la inteligencia emocional y lo que es también el mindfulness, traer lo que es sacar conocimiento, sacar, además de conocimiento, experiencia vivida, además de esta experiencia vivida, palabras claves, también lo que es el autoconocimiento hacia sí mismo. Ahí autoconocerse a sí mismo y decir, yo soy una persona amable, he sido una persona amable hasta ese momento y no, y me pagaron de esta manera, pero voy a aprender de esto y no estar renegando sobre exageradamente. Siempre es adecuado enojarse porque somos seres humanos, pero uno hacerse cargo de su enojo. No desquitarlo con el compañero o con la familia o en el trabajo, ¿no ves? Sino hacerse cargo con el enojo que está sintiendo y no hacerlo cargar a otra persona, ¿ya? Son diferentes ámbitos que vamos a ir viendo más ratitos, cómo podemos trabajar y cómo cada uno de nosotros podemos darnos cuenta en qué estamos fallando. Que si bien queremos trabajar lo que son eh, estas regulaciones de emociones, que es lo primordial dentro de lo que es el mindfulness, tenemos que saber trabajar con nosotros mismos y saber ser conscientes de nuestros errores y nuestras cosas ventajosas. Ya, ahí, ya. Es lo que nos dice Howard Gardner. Ya, él nos habla de las inteligencias múltiples, que nosotros no solamente nos vamos a basar en una inteligencia, en saber, digamos, por ejemplo, visual espacial, solamente a eso. No, sino que él nos habla más que todo de estas inteligencias múltiples, de que somos seres en los cuales estamos llenos y abiertos a mucho conocimiento, que existen millones de conocimientos que hacen parte de nosotros, pero él tomaba como principales aquí siete pilares, en los cuales uno era la lingüística, ¿ya? Aquí nos menciona que tenemos que ser seres que nos adaptamos a este tipo, a diferentes tipos de idiomas de diferentes personas, porque si nosotros solamente nos cerramos en uno, vamos a quedarnos ahí. No vamos a entender jamás qué es lo que dijo la otra persona, cuál es su cultura, cuál es su conocimiento, qué es lo que sabe de su cultura, qué es lo que sabe de nuestra cultura, desde su ámbito, desde su contexto, desde su naturaleza de esta persona. Será lo que yo conozco, digamos, pastel. Esta persona, pastel, ¿qué conocerá de pastel?
Y es lo que pasa en otros departamentos, ¿no ve? Que otros lo conocen, en vez de decir plátano, como aquí lo decimos, lo dicen banano o banana, ¿no ve? Y es adaptarnos a eso, es estar con mente abierta y decir, quiero conocer, no es cerrarse y decir, bueno, pues no lo entiendo, me hago a un lado. Ya, eso es lo que nos explica Howard Gardner. También lo que es lógico, matemática, que los números están en todo lo que hacemos, en negocio, en emprendimientos, en pagas, en todo, en la música, está en todo. Y estamos siempre abiertos a conocer más visual, espacial, de la misma manera, corporal, kinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal. ¿Ya? Son los pilares en los cuales se basaba Howard Gardner y nos explicaba que nosotros podemos ser seres sociales y si es que cumplimos estos fundamentos principales, estos pilares que él mencionaba, podríamos nosotros encontrar lo que es nuestro ser, nuestra esencia y sentirnos plenos, sentirnos completos. Si es que nosotros no nos cerramos a este tipo de conocimientos que existen en el mundo, vamos a sentirnos más plenos cada vez más. Pero esta plenitud nunca se acaba de completar, que sí explica que siempre hay algo que conocer. Y eso es estar abiertos a más y más y más conocimientos. De que lo que nosotros conocemos no es todo. De que lo que el mundo conoce no es todo. De que lo que no sé, el gobierno conoce no es todo, sino que hay más conocimiento, hay más cosas por conocer. Animales, especies que no hemos visto, hay mucho. Y si se dan cuenta que hasta hoy en día lo que Howard Gardner nos explica, que tenemos que conocer todo esto, ¿en cuántos de nosotros conocemos todos los tipos de músicas que existen? Todos los géneros, todas las músicas que existen. Todavía no las conocemos de todas, porque conocemos personas que conocen ciertas músicas que no las habíamos conocido. Y eso solo es en nuestro ámbito social, que fuera de esto hay todavía mucho más. Pero sería genial seguir estos pasos y decir, y sentirse plenos cada vez. Eso es lo que nos explicaba Howard Gardner. ¿Qué es lo que nos dice también Peter Salovey y John Mayer? Hablan de la inteligencia emocional. Ellos explican la inteligencia emocional desde su ámbito, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen? La capacidad es la capacidad para superar los sentimientos y las emociones de una misma y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación, la acción y el pensamiento propio, ¿ya? Entonces, lo que nos explica Salo Mayer nos explica que tenemos que supervisar, esta inteligencia emocional nos da la capacidad para que nosotros podamos supervisar, observar estos sentimientos de los otros, de uno mismo, de que también que las comprendamos y que no solamente lo esparzamos por todo lado lo que hemos llegado a observar de esta persona, ya, sino que también tenemos que ser conscientes de que es privado, de que le hemos observado desde sus sentimientos, las emociones que siente por su postura, no sé, por su mirada, pero estas emociones que nosotros hemos llegado a detectar, una vez que nosotros nos hemos llegado a sentir plenos con lo que es la inteligencia emocional, ahí vamos a lograr captar cómo están las emociones de la otra persona y ahí mantener lo que es la privacidad, decir no me incumbe, el respetar. Ahí también entra lo que es la empatía, ¿ya? Y es también parte de lo que es la inteligencia emocional. Ya, el no esparcir la información de otras personas, el siempre respetar lo que es la privacidad de otras personas, las palabras de otra persona, el siempre estar con mente abierta y decir, bueno, pues esta persona me va a incorporar más conocimiento, voy a ver desde su lado qué es lo que sabe, yo también podría explicarle desde mi lado, poder explicarle qué es lo que yo sé
Y así se hace lo que es un conocimiento más complementado, ¿ya? Más inclusivo. Esto es lo que nos explicaba Salovey y Mayer con lo que es la inteligencia emocional, que a través de eso nosotros vamos a formar lo que es la capacidad de ser más observativos y de supervisar más lo que son los sentimientos y emociones de los demás, si es que la trabajamos. Lo que nos explicaba también Mayer y Salovey era a partir de estos pilares, ¿ya? ¿Cómo se movía? Una vez que hemos explicado qué es lo que qué es lo que nosotros potenciábamos más trabajando lo que es la inteligencia emocional, qué es lo que podíamos supervisar, observar, pero son cuatro pilares fundamentales en las cuales nosotros también podemos empezar a trabajar esto ya de la inteligencia emocional. Uno que es el reconocimiento y expresión de emociones. Ya, esto es lo que debemos trabajar individualmente. El reconocimiento y expresión de emociones. Reconozco mis emociones, expreso mis emociones de manera adecuada o es que me falta. Cuando me enojo, lo expreso de manera adecuada o lanzo palabras hirientes. Reconozco mis errores o no las reconozco. Ya ahí es donde ahí es donde nos pone estos cuestionantes Mayer y Sarabí para nosotros poder trabajarlos de manera adecuada. Después, lo que es la habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. ¿Ya? Perdón. Estas habilidades se van a ir formando para que nosotros, si es que nosotros logramos a reconocer y expresar de manera adecuada estos sentimientos, estas frustraciones que vamos a llegar a tener en su momento, vamos a poder formar lo que es estas habilidades, el que podamos socializar mejor, el que podamos sentirnos mucho mejor, el que podamos expresar nuestros enojos de manera adecuada y sin que la otra persona esté afectada. Ya, esto es lo que va a generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Si nosotros controlamos lo que son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, estos van a ir de la mano. Ya, el pensamiento va a influir en el sentimiento. El sentimiento va a influir en el pensamiento. Porque recordemos, ¿qué es lo que sucede cuando uno está enamorando, cuando uno es su primer enamoramiento? ¿Qué es lo que gana más a lo racional? Lo emocional. ¿No ve? El cómo nos sentimos. A pesar de que sabemos que tenemos tarea, que tenemos millones de cosas que hacer, cocinar, empezar a limpiar nuestro cuarto, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando uno ya ha terminado con su enamorado, le gana ese sentimiento de dolor, lo cual provoca que uno no pueda hacer muy fácilmente sus cosas o que lo haga a un lado. ¿Ya? Entonces, una vez nosotros que podamos trabajar con lo que son el saber trabajar con nuestra expresión emocional con la gente, nuestros pensamientos, nuestro carácter se va a ir formando y nuestros pensamientos se van a ir formando mucho mejor. Ya no nos va a llegar tanto así esas ideas negativas, ¿ya? Entonces, pensamientos y sentimientos siempre van a ir de la mano. Habilidad para regular emociones, ¿ya? Entonces, si es que logramos trabajar todo, vamos a tener esa habilidad. Para nosotros mismos, tener autocontrol de nuestras emociones y no que otra persona tenga el control de nuestras emociones. Porque cuando digamos, nos hacen algo malo, pongamos que es no sé, un ejemplo. Pongamos que, digamos, nos han hecho algo malo, nos han traicionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nos va a doler, pero depende eso de otra persona. Cuando nos dicen, no, ya te voy a dejar, te voy a abandonar. ¿Qué es lo que pasa en lo que es en la dependencia emocional? ¿No ve? Cuando hay una relación amorosa, entonces que la mujer o el varón se puede ir, pero la mujer no logra sentirse bien,
estando ella solita. Ahí está lo que es la dependencia emocional. Y ahí es cuando hay una vez trabajado lo que es las emociones más los pensamientos, nosotros fácilmente vamos a poder regular nuestras emociones y decir, bueno, pues esto es parte de la vida, sacarlo de manera adecuada, pero sacar ese dolor y después seguir adelante, tener en cuenta que necesitas espacio para sentir, para sacar este dolor, pero también tener en cuenta que ha aprendido algo de esto, que en sí ya no le puede afectar mucho porque tiene que seguir con sus actividades, no se puede perjudicar. Entonces ahí también está manejándose lo que es lo racional, ya el pensamiento que ya se ha ido formando. Luego seguido viene lo que es la habilidad para comprender emociones. Ya. Una vez que nosotros hayamos trabajado ya en nosotros mismos, recién vamos a lograr comprender las emociones de las otras personas, el cómo están, cómo se sienten, el qué están tratando de decir, su mirada. Recién vamos a poder comprender estas emociones de manera adecuada, porque una cosa es saber qué emociones estás sintiendo, pero otra cosa es comprenderlas, y otra cosa es ser más empáticos. ¿Ya? Todo esto conforma lo que es la inteligencia emocional, según Mayer y Salovey. Esto es lo que conforma la inteligencia emocional. Y a través de esto nosotros podemos recién movernos y sentirnos más a gusto con nosotros mismos, sentirnos más empoderados y también lo que es sentirnos más felices, más contentos con uno mismo, porque ya sabe también qué cosas van a venir, que van a venir conflictos, sí, van a venir, van a aparecer, pero en cierta manera ya tienen las herramientas, tanto mental, emocional, ya las tienen esas herramientas y saben que cualquier cosa que venga van a poder trabajarlo, no frustrándose, sino que viendo, tratando de ver lo que es lo positivo de esto, ¿ya? Aquí. ¿Qué es lo que nos dice Daniel Goleman? Aquí Daniel Goleman nos decía, la inteligencia emocional es la capacidad para gestionar mis emociones, utilizar conductas adecuadas, dirigirlas hacia objetivos deseados con una influencia positiva en las personas y con un objetivo win-win, ¿ya? Entonces, cuáles son los pilares que trataba lo que es Daniel Goleman? Tanto intrapersonal como interpersonal. Trataba lo que son 5 pilares: el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales, que son bases fundamentales en las cuales se tenía que trabajar cada uno mismo, tiene que trabajarlas para poder sentirse recién de manera positiva. Ya, para poder recién lo que es trabajar, lo que es inteligencia emocional, recién poderse sentir pleno, recién poderse sentir a gusto consigo mismo y tener metas. Para lo que son los pacientes, personas que estén pasando por algún tipo de eh, conflicto emocional, estos temas es súper adecuado trabajarlos, pero tiene que haber lo que es un plan para poder trabajarlos. A ver, aquí. Vamos a ver un poquito lo que Goleman nos explicaba a través de los pilares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos explicaba? Las 5 habilidades emocionales básicas del modelo de inteligencia emocional de Goleman, ¿ya? Vamos a tomar un ejemplo, lo que es con un barco, ¿ya? Ahorita les voy a explicar cómo. Vamos a ir bien. Dice, imaginemos que somos un barco, ¿ya? Aquí igual pueden lo que es levantar su manita porque va a ser de vital importancia. Ya. Imaginemos que somos un barco. ¿Ya? Lo que nos decía Goleman, ¿qué nos decía? El autoconocimiento, que es lo primero que nosotros tenemos que trabajar. ¿Ya? ¿Qué tipo de barco somos?
A ver, aquí pueden alzar por favor su mano, los que quieran participar, para evaluar un poquito de lo que es autoconocimiento. ¿Ya? ¿Quién quiere levantar su manita? Para hacer la pregunta clave. ¿O quieren que yo les escoja? A ver, Daniel Romero, ¿me escuchas? Buenas noches, sí. Ok, buenas noches, Daniel. Daniel, vamos a practicar lo que es lo que nos explicaba Goleman, ¿ya? La técnica que usaba Goleman. Estamos practicando lo que es la técnica del barco, ¿ya? En lo que es autoconocimiento. En aquí vamos a hacer lo que es qué tipo de barco somos, ¿ya? ¿Qué tipo de, cuando explicamos lo que es barco, ¿qué es lo que explicamos? ¿Cómo es el barco? ¿Qué tipo de barco es? Entonces el barco es grande, es pequeño, se ve muy bonito, tiene velas que son llamativas, está nadando muy rápido, flota y se ve genial. ¿Qué concepto tienes tú, Daniel, sobre ti mismo? Ok, utilizando la metáfora del barco, Sí, ya. A ver, yo diría que no es ni tan grande ni tan pequeño. eh, es firme, o sea, ¿cómo se puede decir? Bien construido. Y ¿cómo decirlo? Eh, no, puede que no sea el más llamativo, pero tampoco está descuidado. Eso. ok, súper, Daniel. Entonces, aquí hemos explicado un poquito, Daniel nos ha dicho que qué tipo de barco es él. Ya nos ha explicado. Y es lo que nosotros hacemos realizar a nuestros pacientes o a nuestros estudiantes, con las personas con quienes estemos. ¿Qué tipo de barco eres? Ya ahí va a definir un poquito la persona y dirá, yo soy de esta manera, soy positiva, soy fuerte, soy resistente, soy motivadora, corro muy rápido, soy muy veloz. ¿Ve? Va a mencionar cosas positivas también como cosas positivas. Lo siguiente, lo que mencionaba en lo que es Goleman decía, la autogestión, ¿ya? Las velas del barco, ¿sabemos regular nuestras emociones? Aquí también va a venir otra pregunta. ¿En realidad sabemos regular nuestras emociones o nos enojamos mucho? Mm, ¿Quién quiere responder eso? Vamos a ir haciendo lo que es una actividad más adelante, en la cual todos vamos a participar. A ver. Ah, sí, pueden también ir escribiendo. Uy, fue el Titanic y el iceberg, mi ex. Bueno, pues ahí vamos dando referencia a cómo fue la relación de Luis Ángel. Hay que regular, ahí cómo habrá que ver cómo se han regulado las emociones en ese momento. ¿No ve? El cómo hemos trabajado, cómo nos hemos expresado en nuestras emociones en ese momento. ¿No ve? Esto es lo que hacemos en lo que es la autogestión. Trabajamos desde este ámbito. Les preguntamos a los pacientes, ¿sabes cómo regulas tus emociones? ¿Cómo te expresas tú cuando pasas algún tipo de situación? Cuando, digamos, pasa algún conflicto en familia, ¿cómo te logras expresar? Y dirá ahí la persona, no, yo no expreso, porque en mi casa, si es que yo hablo, mi papá se enoja. O si es que yo hablo, mi mamá se va a enojar y me dice que yo no puedo hablar porque yo soy mujer. Ah, pues ahí entonces es otro caso. En otro caso puede ser, no, es que yo soy la menor y pues todos mis hermanos son mis mayores y yo no puedo participar porque
tengo miedo. ¿Pero por qué tiene miedo? ¿Qué está provocando que tenga miedo? Tal vez puede que tenga algún tipo de baja autoestima. ¿Qué está formando esto? ¿Qué está provocando que sienta este miedo? ¿O es que simplemente es timidez, esta introversión que existe en la persona? ¿Ya? Ahí es donde tenemos que también indagar cómo es que está regulando estas emociones la persona, el paciente, dentro de lo que es el ámbito, cualquier tipo de ámbito social. La automotivación. Un barco sin rumbo es un barco perdido. ¿Ve? Y es algo en sí que conocemos todos. Aquí vamos explicándole. ¿Un barco sin rumbo será un barco perdido? Sí, es algo que conocemos. ¿Tenemos claro hacia dónde nos dirigimos? A ver, nosotros mismos, ¿tenemos claro hacia dónde nos dirigimos para nosotros poder trabajar con nosotros mismos? Como habíamos dicho, tenemos que trabajar primero con nosotros. Luego tenemos que trabajar con las otras personas, conocernos nosotros cómo estamos, cómo nos sentimos y tenemos claro hacia dónde nos dirigimos en realidad. O sea, tenemos claro cuál es nuestra meta y también hacerle dar cuenta al paciente que cuál es su meta, cuál es la meta que quiere lograr. ¿Tendrá una meta específica o no las tiene aún? ¿Sabemos hacia dónde se dirige nuestro paciente, la persona que nos está acompañando? Ya, eso hay que indagar. La empatía. Podemos encontrarnos con otros barcos ahí. ¿Sabemos empatizarnos con la situación de otros barcos? ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos usando, el barco. Y la técnica que vamos aplicando es, ¿sabes empatizar con la situación de otros barcos? ¿Podrías empatizar con la situación de otro barco? Te va a decir sí, sí, porque tal vez necesita ayuda el barco, o tal vez te va a decir no, yo no empaticé porque ¿qué tal si el barco tiene a personas peligrosas ahí dentro? Y puede pasar cualquier cosa, me pueden lastimar. Allá, entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Qué tipo de situación habrá pasado como para que tenga esta desconfianza y lo haya mostrado en esta metáfora? ¿Qué tipo de situación habrá vivenciado como para que tenga miedo? ¿Ve? Luego de esto viene lo que son las habilidades sociales. ¿Qué tal nos llevamos con otros barcos? ¿Qué tal te llevas con otros barcos? ¿Qué tal te llevas con otras personas? ¿Cómo te estás llevando con otras personas? ¿Estás logrando? ¿Socializas mucho con tus compañeros? ¿Socializas mucho con tus compañeros de trabajo? ¿Con tus compañeros de colegio? ¿No ve? Estas habilidades, indagar un poquito en lo que son estas habilidades sociales y indagar en sí cómo es que está socializando esta persona, si en realidad está siendo muy introvertido o es que es muy extrovertido y se lleva con todos. Si es que la persona logra llevarse con todos, tiene una habilidad social que en sí ya está reforzada, ya está trabajada, pero ¿qué tal si falta lo que es trabajar empatía? ¿O qué tal si falta trabajar lo que es la automotivación? Puede ser la persona muy dinámica, muy alegre, pero ¿qué tal si no tiene una automotivación? Porque no olvidemos que, como en los casos de depresión, que una persona puede ser muy sociable, muy amistosa, pero no define que no tenga depresión. Ha habido casos en los cuales jóvenes, señoritas, adultos, niños, han, bueno, adultos o adolescentes, lo que es, ha habido en los casos en los cuales se han mostrado alegres, divertidos, pero ¿qué ocurre? Tienen, digamos, una vida laboral buena y se llevan bien con sus compañeros, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos enteramos que tenía depresión y pasó lo negativo. Y hay casos en los cuales llegan este tipo de casos y hay que trabajar con lo que son.
hay momentos en que, como siendo lo que es psicólogos, entonces llegan todo tipo de casos, ¿ya? Llegan estos casos y ¿qué es lo que pasa? En casos de duelo, tenemos que trabajar duelo, tenemos que trabajar lo que son estas emociones, la contención de emociones, la regulación de emociones. Porque si no trabajamos esto, no cambiamos lo que son estas conductas, estas creencias, estas ideologías, eh, estamos como que en peligro, porque la persona, ¿qué tal si está en duelo y va a quererse, va a querer practicar lo que son estas conductas autolesivas, ya que está en una sensación en la cual ha perdido a alguien? Y son momentos en los cuales llega y tienes que trabajar con las herramientas que tienes en mano. Y en esa 1 hora, trabajar todo eso y tratar de que la persona trate de sacar todo. Y ahí es también otros casos en los cuales la persona no logra sacarlo, no logra sacar sus emociones. Y uno como psicólogo ahí se da cuenta y dice, no, ¿por qué no está llorando? Porque se nota en la mirada que se está reprimiendo. Y ahí es cuando hay que usar las preguntas claves y hacer que la persona saque y al final, si al final siempre terminar, tratar de terminar con lo que es una enseñanza, alguna metáfora en la cual le haga olvidar un poco a esta persona, le haga cambiar un poco esta ideología, porque no podemos hacerla cambiar de golpe, no vamos a lograrlo. Si queremos, si queremos lograr que la persona cambie su ideología de golpe, ¿qué tal si vamos a hacerle soñar a lo grande? ¿Qué tal si, digamos, la persona va a estar bien mal y vamos a hacerle cambiar su mentalidad o sus pensamientos a algo muy grande, una idea muy grande? Y ante cualquier cosita que le pase afuera, va a ser un decaimiento fuerte, una caída también muy fuerte. Entonces, tiene un proceso por el cual se va pasando en lo que es, estos procesos tienen que trabajarse con mucho cuidado, ¿ya? Y estas metáforas, por ejemplo, esta es la metáfora del barco. Está también lo que es la metáfora del músico, la metáfora del pintor. Ya existen diferentes metáforas en las cuales te van enseñando eh, de qué maneras la persona puede llegar a pensar, analizar un poquito sobre las ideas que antes tenía, a cómo puede cambiarlas y cómo estas ideas, en realidad, estas ideas negativas han ido frenándole y esta persona se tiene que dar siempre cuenta del cambio que está viendo. No podemos solamente nosotros darnos cuenta, sino que la persona tiene que ser consciente de lo que está cambiando, de qué ideología antes tenía, a qué ideología ahora está teniendo y cómo ésta está favoreciendo en su desempeño en cualquier ámbito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va trabajando desde esta metáfora. ¿Ya? ¿Verdad? Vamos viendo. Aquí, según Goleman, nos dice, las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Esto es lo que nos dice Daniel Goleman. ¿Ya? Que si nosotros logramos trabajar todas esas habilidades, todos esos pilares que ha mencionado, nosotros vamos a lograr estar más autosuficientes, vamos a sentirnos más autosuficientes, ¿ya? Que nuestro trabajo es más eficaz, que nuestro trabajo en sí provoca este lado positivo de nosotros, hace que nosotros nos sintamos felices de nuestros logros, no que solamente lo estamos logrando por lograrlo, ¿ya? Y si se han dado cuenta en los pilares que Goleman nos va explicando, son preguntas claves que nos hacen pensar que si nosotros, cada uno de nosotros nos realizamos estas preguntas, tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, tenemos claro toditos.
hay que analizarlo bien. ¿Sabemos regular nuestras emociones en peleas, en discusiones con pareja, con papás, con familia, con hermanos? ¿Regulamos bien nuestras emociones? ¿O es que tenemos actualmente una discusión con algún familiar que no estamos solucionando? ¿Por qué? Por orgullo, por terquez, ¿no ve? Mm, entonces, ¿qué es lo que, o por lo que hemos dicho, o por lo que nos han dicho? Ahí hay que ver, hay que trabajar esas cositas. También trabajar contra el orgullo, porque el orgullo muchas veces no nos deja avanzar y nos quedamos ahí. ¿Ya? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Se han analizado cada uno de ustedes qué tipo de personas son? Si son fuertes, si son buenas personas, si son amables, si tienen esas ganas de seguir, si son, no sé, si son muy pintudos, muy guapos, muy lindas, ¿ve? Esas preguntas claves, los cuales cuando nos llegamos a responder, como que sube nuestra autoestima un poco más, ¿ya? ¿Sentimos empatía por otras personas o no la sentimos? O simplemente cuando vemos algún caso nos pasamos y ya. O es que cuando alguien nos pide ayuda, tratamos de evitar, ¿ve? Esas cositas. ¿Y qué tal nos llevamos con otras personas? ¿Socializamos o no socializamos? ¿Nos alejamos o no nos alejamos? Cuando vemos a alguien conocido, nos saludamos. Aunque si dices, por ejemplo, cuando no te ha visto o dices que te ha visto, pero la persona dice, no, me ha visto y no me ha saludado. Pero nosotros damos el primer pasito y decir, ah, no, yo no voy a ser igual. Y saludamos aún así. Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos, en qué nos falta trabajar y en qué estamos lo que es trabajando y en qué nos faltaría, ¿ya? Y así podemos sentirnos más plenos. A ver, las habilidades y características de las personas emocionalmente inteligentes, ¿cuáles son? En los últimos años han sido cruciales en el avance tecnológico y en los años venideros de la inteligencia artificial irá desplazando al hombre en muchas actividades. Sin embargo, lo único que el hombre no podrá perder, a pesar de los avances de la tecnología, es su más profunda esencia y es su naturaleza social y su necesidad de conectar con otros para subsistir. ¿Ya? Aquí menciona algo bien fundamental, que si bien la tecnología menciona que está avanzando y pues está teniendo cada vez un poco más de control, sí, porque estamos con celulares constantemente. Subimos a los autos, ¿qué es lo que sucede? La mayoría está con el celular, cabeza agachada, ¿ve? Está con audífono, ¿ve? Lo cual ya nos alejamos de lo social, del socializar. ¿Por qué nos alejamos? Estamos ahí encerrados en nuestro mundito, ya, tal vez para olvidarnos un poco más de las cosas, ya, pero ahí también hay que entender que la tecnología sí está teniendo cada vez un poco más de fuerza, pero sí algo que no se va a eliminar, no se puede eliminar, es nuestra esencia. El cómo somos nosotros como personas, el cuál es nuestra naturaleza social, cómo socializamos, las técnicas que usamos en los talleres, en las facilitaciones, cuando hacemos cualquier técnica de saltar, de dibujar en grupo, son experiencias que a veces no se van de nuestra cabeza, que en su momento en los talleres, en las facilitaciones nos hacen reír porque estamos trabajando en grupos, ¿ya? ¿Y cuál es? Si es que nosotros no logramos comunicarnos con lo que es el contexto social, no vamos nosotros poder avanzar porque somos seres sociales y necesitamos sí o sí conectar con la gente, socializar con la gente para poder subsistir, para poder avanzar. Si es que nosotros no logramos avanzar, no vamos a, bueno, si es que nosotros no logramos socializar, no vamos a poder avanzar. A ver, cómo cada uno de nosotros
ahorita, justamente ahorita cada uno de nosotros tiene lo que es una profesión, tiene lo que es una familia, tiene lo que es sobrinos, nietos, estudiantes, pacientes, desde cualquier ámbito. ¿Hasta dónde cada uno de nosotros hemos logrado avanzar por la comunicación que hemos logrado tener? Y aquí también va lo que es la valoración de sí mismo, ¿ya? ¿Valoramos lo que hemos logrado hasta el momento o no lo valoramos? Lo vemos como poco, porque ahí también va lo que es la autovalía de cada uno, ¿ya? El saber ser agradecidos con lo que hemos logrado, el agradecernos a nosotros mismos por lo que hemos logrado, agradecer a nuestra persona del pasado por lo que hizo hasta el día de hoy y nos convirtió a las personas que somos hoy en la actualidad. Ya ser agradecidos, tomar lo que es más la autovalía, nuestro autoconcepto, cómo está a través de esto. Ya, a eso nos vamos refiriendo. La comprensión de la importancia de de las buenas relaciones interpersonales en el alcance de las metas, sueños, propósitos y en general del éxito en la vida han llevado a las personas a interesarse cada vez más en la inteligencia emocional. Es por esta razón que en esta clase presentaremos las habilidades y características de las personas emocionalmente inteligentes. ¿Ya? Entonces, con estas explicaciones, vamos a nosotros a dar a entender y cómo nosotros podemos llegar a entender lo que es inteligencia emocional, pero también si es que nosotros practicamos lo que es la inteligencia emocional. Hasta, hasta hoy, ya digamos, nosotros vamos a conocer más sobre si es que cumplimos con lo que son estas características, si es que en realidad nosotros, ¿qué nos falta todavía pulir para que nosotros estemos yendo en este camino? Para que nosotros nos sintamos más felices, nos sintamos más preparados, tanto profesionalmente como personalmente, ¿ya? Esto es lo que tenemos que nosotros trabajar. Habilidades. ¿Qué habilidades nos faltan trabajar para poder nosotros trabajar con otras personas y también poder ser más observativos en esto? También más empáticos. No tampoco es mostrarlo a todo el mundo lo que sabemos, sino que parte de lo que es practicar esta inteligencia emocional es también eh, tratar de guardarse estas cositas por respeto a las demás personas, lo que conozcamos, ¿no ve? Y con estas explicaciones se va a ir mencionando todo en lo que es el mindfulness. A partir de esto vamos a practicar lo que es la inteligencia emocional, el mindfulness, las relaciones interpersonales. Por eso les decía bienvenidos a todos, porque ya vamos a iniciar, con esto ya hemos iniciado y va estas 2 clases más que nos va a quedar, vamos a trabajar eso. Y el mindfulness ya va a ser un cierre más, más fuerte, ¿ya? Todo esto lo que estamos abordando hoy, por favor, vayan practicándolo igual en casa para poder trabajar y poder llegar al día siguiente y decir, bueno, pues me falta esto más, o esto ya he mejorado, ¿no ve? ¿Cuáles son las habilidades y características de las personas emocionalmente inteligentes? ¿Ya? En las clases anteriores estudiamos la definición de inteligencia emocional y comprendimos la importancia de la inteligencia interpersonal e intrapersonal en la inteligencia emocional. Ya. En esta clase, por su parte, es una buena oportunidad para que reflexionemos y demos respuesta a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hacen bien las personas que se destacan por la capacidad de controlar y regular adecuadamente sus emociones? ¿Ya? ¿Qué hacen las personas que se destacan por la capacidad de controlar y regular adecuadamente sus emociones? Esto es lo que necesitamos saber nosotros. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo logran realizar? Habíamos visto que son diferentes maneras, son diferentes situaciones en las cuales nosotros tenemos que trabajar, pero desde cada ámbito que hemos visto.
la regulación de emociones, la empatía, la manera en cómo nosotros nos conocemos, el autoconocimiento de sí mismo. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a trabajar de manera adecuada para que nosotros no tengamos esos conflictos en un futuro. ¿Ya? ¿Qué características tienen estas personas? Vamos a ir viendo eso también. Ahorita más adelante vamos a ir viendo qué características en realidad tienen estas personas. ¿Con qué herramientas cuentan? Igual vamos a verlas. ¿Por qué son tan exitosas en lo que emprenden? Inteligencia emocional. Pues bien, como lo vimos en lo que son las clases de inteligencias múltiples de Gartner, la capacidad de relacionarse asertivamente con otras personas es un tipo de inteligencia que incluye la habilidad de conocernos a nosotros mismos y la facultad de reconocer las emociones de otros y comprenderlos. ¿Ya? Ahí está. Aquí está. Y aquí están las preguntas claves. ¿Eres una persona con alta inteligencia emocional? Aquí vamos a ver. Conozco mis puntos fuertes y las potencio. ¿Ya? Por favor, para esto van a hacer lo que es una tareita para casa, ¿ya? En el cual vamos a responder estas preguntas. ¿Conozco mis puntos fuertes y las potencio? Ahí, una pregunta. ¿Conecto bien con la gente? ¿Me gusta interesarme por los demás? No, sé, a eso también tienen que responderla. No espero a que me sucedan cosas positivas. Las busco activamente. Esta ya es una idea, ¿ya? Este ya no es una pregunta. No espero a que me sucedan cosas positivas. Las busco activamente. ¿Ya? Entonces aquí vamos explicando un poquito eh, sobre el no esperar, sobre estar, no, cada uno conseguir las cosas que tiene con lo que está trabajando, con el esfuerzo que le dedica a lo que quiere, ¿ya? No solo esperar. No me siento mal cuando digo no, ¿ya? Lo mismo. ¿Cuántos de aquí se sienten mal al decir no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo que es 3 preguntas que se va a llevar cada uno de ustedes. ¿Conozco mis puntos fuertes y las potencio? Esa es una pregunta. ¿Conecto bien con la gente? ¿Me gusta interesarme por los demás? Esa es otra pregunta. Y la siguiente es, ¿no me siento mal cuando digo no? O en sí decir, ¿me siento mal cuando digo no? La pregunta, ¿ya? Y después para la siguiente clase vamos a explicar más a profundidad estos puntos y también con la participación de cada uno vamos a lograr comprender un poquito más sobre inteligencia emocional. A ver, vamos a dar, mientras tanto, lo, lo que cada uno dice. No ignoro lo que siento, tengo buen equilibrio emocional. Conozco mis puntos fuertes y los potencio, conozco mis limitaciones y las acepto. Entiendo otros puntos de vista aunque no los comparta. Yo llevo las riendas cuando siento mal humor. Él no me controla. ¿Ya? Son respuestas claves para saber si estamos yendo en lo que es en un buen paso de lo que es la inteligencia emocional. Si somos personas con alta inteligencia emocional. ¿Ya? No sé si tienen alguna preguntita para finalizar, si tienen algún comentario, alguna experiencia, pueden también compartirla. Pueden alzar su manito o pueden escribir en comentarios, ya para dar finalizada el curso. Ya, creo que no hay nada. Ya. Entonces nos veríamos en la siguiente clase. Licenciada, ya habríamos acabado con lo que es la clase de hoy. Bueno, pues